Cuando tú les hablas de todo esto, de todo este conocimiento, y llegas a meter este conocimiento con la religión, pues ya les vibra. ¿Y sabes por qué? Porque sus papás fueron católicos, o fueron cristianos, o fueron musulmanes, o fueron judíos. Y fueron desarrollados por esas religiones. Y ya después se rebelaron y quisieron ser científicos. Pero cuando les hablas de las escrituras, donde sí dicen las escrituras que vinieron seres de otras dimensiones, de otros sistemas, y hubo una mezcla de razas y nacieron híbridos en la Tierra, pues concuerda con mi trabajo. Porque sí existe todo esto. Sí. Y entonces, por más de que traten de negarlo, pues ahí está la información. Por más de que quieran ocultarlo, ahí está la información. Vete a un templo, a cualquier templo, y vete a las zonas, observa bien las columnas, observa bien lo que está plasmado. Y te vas a dar cuenta que realmente cómo construyeron las pirámides, Teotihuacán, cómo construyeron todos esos templos, el templo del sol, el templo de la luna, y cómo están orientados hacia las constelaciones. Sí, sí, sí. Entonces, pues más bien luego me pregunto, y como, ¿por qué las personas inteligentes cuestionan lo que no se tiene que cuestionar? Claro. Pues ahí está. Ahí está, ahí está. Es lo que yo he llegado a conocer muchos científicos arrogantes, ¿no? Llegan a burlarse, a no tomárselo en serio, son muy escépticos ante el tema, lo que es la palabra espiritual, pero yo les digo, oigan, es que, a ver, ustedes, para que pudieran convertirse en científicos, ¿de dónde provienen las matemáticas? Lo descubrieron, ¿verdad? Entonces, es como que si van hacia atrás, se van a dar cuenta que es del todo. Y ese todo es mucho más complejo que la propia lógica que ustedes tienen. La lógica es un conocimiento que digamos destilado, ¿no? Pero la vida en general es pura controversia. La vida es mucho más compleja. El hecho de que tengamos muchas culturas en el mundo, que haya guerras infinitas en el mundo y no hemos muerto en toda una civilización, ¿no crees que eso es muy interesante e increíble que sigamos vivos? ¿No crees que todo eso no es controversia? El hecho de que tú vivas en México no significa que así es todo el mundo. Todo país tiene un sistema, toda ciudad, toda familia y todo ser individuo tiene un sistema. Y tú como científico piensas que el hecho de que tengas un conocimiento creado y tienes toda la verdad. No, en realidad eres el producto de ese todo. Y cuando vayas a investigarlo y te puede tomar nada de tiempo o mucho tiempo, entenderás que, le falté respeto. Le falté respeto a algo que estudié. Yo simplemente ser científico es una parte de ser el todo. Y ahora se venden como que si fueran lo último, lo más importante. Entonces, sí, o sea, yo digo que esto de la ciencia en general está siento que está perdida. Está perdida y que ahorita estamos en una clave que la gente está dispuesta en abrirse de aceptar nuevo conocimiento más amplio. Por ejemplo, no es científico, es investigador, se llama Graham Hancock, hizo una serie en Netflix donde habla de varias pirámides. Una de esas habla de Cholula. En Puebla. ¿No? Entonces, él, de varias civilizaciones con diferentes templos, se concentran a lo mismo que, por ejemplo, sea en Turquía, sea en México, sea en China, sea se concentran en el mismo mensaje. De que no estamos solos, de que, como dices tú, se va a repetir algo. Todos se basaron con la astrología
No, regresamos a lo mismo y como dices tú, bueno, para mí sería una pérdida de tiempo cuestionarlo, Ujú. ¿no? Si está enfrente de nosotros. Pero ahora hablando, acercándonos a la parte académica,